8:02 de la mañana. Gracias por sumarse a nuestra transmisión en vivo. Esto es Buenos Días por BPI TV. El día de hoy estamos hablando de un tema que nos interesa a todos y tiene que ver con lo que está pasando con los migrantes que se atreven a atravesar la peligrosa selva del Darién para llegar a los Estados Unidos. Alertan sobre cifras récords y nosotros queremos saber realmente cuál es la situación actual, las estadísticas que manejan organismos como Human Rights Watch. Por eso el día de hoy tenemos a Martina Rápido Ragosino. Ella es asistente de investigación senior de esta organización. Buenos días, Martina. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenos días, Marjorie. Gracias por la invitación. Sí, quisiéramos conocer realmente cuál es la situación de los migrantes que están pasando por la selva del Darién. ¿Ha disminuido? ¿Ha aumentado? Bueno, Marjorie, tenemos que partir de la idea que los migrantes han venido atravesando la selva del Darién desde hace muchísimos años. Pero en realidad, en los últimos años hemos visto que las cifras han incrementado. De hecho, desde el 2021, cada año llegamos a un nuevo récord en cuanto a la cifra de migrantes que cruzan la selva del Darién. El año pasado, 250,000 personas casi cruzaron por este punto, que es una selva completamente inhóspita para las personas que la cruzan, con muchísimas dificultades, no solo físicas al cruzarla, sino que las personas también pues se enfrentan a una serie de abusos al momento que la cruzan, como robos e incluso violencias sexuales. Este año imaginamos que vamos a alcanzar un nuevo récord. Solo en los primeros 6 meses del año, casi 200,000 personas han cruzado. Y según estadísticas del propio gobierno panameño, para finales de año podríamos tener una cifra que alcance las 400,000. Entonces, en realidad, a pesar de que se ha visto una leve disminución de las cifras, un poco en el mes de junio, parece que en consecuencia de las nuevas políticas migratorias en Estados Unidos y las personas estaban tratando de entender qué es lo que estaba pasando, aún así estas políticas migratorias no hacen que cese el paso por el Darién. Martina, antes se hablaba de que había mucha falta de información sobre los peligros y vendían paquetes turísticos y la gente era víctima de este tipo de negocios. En la actualidad, ¿qué hace que una persona que ya sabe de estos peligros, porque se comparte mucho a través de los medios de comunicación y las redes sociales, se atreva a arriesgar su vida y la de su familia para intentar llegar aquí a Estados Unidos? Pues Marjorie, la respuesta es simple. No tienen otra forma de viajar a través de nuestro continente. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez se imponen más requisitos, por ejemplo, requisitos de visados, que las personas no pueden cumplir por una serie de motivos, sea por el tema económico, porque cuesta bastante, sea porque no tienen un pasaporte o porque incluso no tendrían la suficiente documentación que te piden los países para poder otorgarte un visado. Entonces, la falta de caminos seguros y legales y de una respuesta por parte de toda la región frente a este fenómeno migratorio empuja a las personas a tomar estos caminos que son sumamente peligrosos. Obviamente las razones varían un poco según las nacionalidades. Como tú comentabas al inicio, pues hay varias nacionalidades que cruzan el Darién. En este momento las 3 principales son venezolanos, haitianos y ecuatorianos. En el caso de los venezolanos, pues muchos huyen de la crisis humanitaria en Venezuela. Recordemos que cerca de 19 millones de personas en Venezuela requieren ayuda humanitaria. En el caso de Haití, son personas que ya estaban viviendo en nuestra región, por ejemplo en Chile o en Brasil, pero no se les ha proporcionado suficiente ayuda para integrarse. Entonces no logran acceder a documentación, a empleo. Y en el caso de Ecuador, pues el estallido de violencia, el incremento de violencia ha empujado a muchos a salir de su país. Háblanos un poco acerca de la realidad. Primero, esos peligros a los cuales ellos se enfrentan y yo no sé si se lleva algún tipo de registro de las personas que fallecen o en qué condiciones ellos llegan una vez que atraviesan la selva. Bueno, Marjorie, los tipos de abusos son varios. Recordemos que los migrantes y refugiados que emprenden el camino del Darién salen de Colombia. En Colombia hay
hay muy poca presencia institucional en la zona de donde salen. Es una zona controlada por grupos armados y cada vez más ciertos actores se están involucrando en este lucrativo negocio que se ha convertido el traslado de migrantes por la selva del Darién. Durante el recorrido en la selva se enfrentan a hay muchas dificultades físicas para cruzarlos. Cuando Human Rights Watch conversó con las personas que cruzaron la selva del Darién, muchos te hablan de las dificultades de subir una loma que los migrantes llaman la loma de la muerte por la dificultad que significa cruzar esa zona. Y además se enfrentan a ríos caudalosos, hay muchas personas que fallecen ahogadas en el Darién, y además a robos y violencia sexual. Y una vez que llegan a Panamá, lo que hemos podido observar en las dos ocasiones que hemos estado en la zona es que en realidad existe muy poca respuesta, muy poca ayuda humanitaria. Lo que más necesitan las personas cuando llegan a Panamá, por ejemplo, es asistencia médica. Y en realidad deja mucho que desear la asistencia médica que ofrece el Estado panameño, a pesar de haber desplegado doctores y enfermeras en las comunidades indígenas donde llegan los migrantes. Estos no tienen los medicamentos o el equipo médico necesario para atenderlos, por ejemplo. Y además hay un acceso a la justicia casi nulo. Como te comentaba, a pesar de los abusos que ocurren en la selva, hay muy poca investigación. Y finalmente, pues me preguntabas por las desapariciones en la selva. Desafortunadamente no existe una cifra. OIM tiene un proyecto para tratar de contar las personas que desaparecen o fallecen en este trayecto, pero desafortunadamente no hay cifras oficiales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dificulta además de este conteo? Es que Colombia no tiene un registro de las personas que salen para cruzar el Darién. Entonces, ¿qué significa? Que Panamá sí hace un registro de las personas que llegan, pero al no saber cuántas personas salieron, no podemos determinar quiénes desafortunadamente desaparecieron o fallecieron durante el cruce. Si hablamos de las características de esta nueva ola de migrantes, ¿a qué nos estamos enfrentando? Antes se hablaban de hombres que salían solos, ahora se habla de familias completas. ¿Qué pasa si uno de esos integrantes de la familia muere en el camino? ¿Qué ocurre con esos niños? Sí, en realidad, pues hasta 2018 más o menos solo se veían pues hombres solteros que cruzaban la selva. Esto ha ido cambiando. Este año hemos llegado a un 20% de las personas que cruzan que son niños, niñas y adolescentes. Esto es sumamente preocupante porque además de que para ellos es mucho más complicado el cruce y todo lo que se enfrentan, muchos están viajando no acompañados, es decir, sin su papá, sin su mamá, o incluso se separan de ellos en la selva, como tú decías. Sus padres fallecen en la selva o de la desesperación de asegurar que sus hijos lleguen a Panamá, los encargan a otras personas, estas personas llegan y los niños tienen que esperar varios días para ver si sus padres logran llegar y poder reunirse con ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que en los lugares donde los migrantes y refugiados llegan a Panamá, en estas comunidades indígenas, no hay presencia de la autoridad que se encarga de estos niños. Y por lo tanto hay un vacío en cómo se está cuidando a estos menores. A pesar de los esfuerzos, pues en realidad pueden pasar varios días hasta que ese niño o niña que está solo sea puesto en una casa dedicada a niños, a una casa de acogida, hasta que se resuelva pues su situación. Es decir, hasta que se vea si sus padres llegan o que se proceda a un proceso de encontrar a alguno de sus familiares si desafortunadamente sus padres fallecen en el camino. ¿Qué están haciendo organizaciones que defienden los derechos humanos, como es el caso de Human Rights Watch?
Pues de nuestro lado, en realidad lo que queremos hacer es empujar que haya una respuesta regional a este fenómeno migratorio. ¿Qué es lo que pasa? Hay problemas en los países de origen, de donde salen estas personas. Los problemas que te comentaba antes, los problemas que conocemos que ocurren en Venezuela, en Haití, en Ecuador. Entonces, hay que empezar a resolver esos problemas para que la gente no salga de sus países, no se vea obligada a salir de sus países. Pero además hay que hacer un trabajo también en los países de acogida. Como te comentaba antes, muchos haitianos, por ejemplo, vivían ya en Chile o en Brasil. Hay venezolanos que ya se habían establecido en Colombia, pero el hecho de que haya una falta de integración de estas personas en estos países, no se les dé documentos, no puedan trabajar o incluso haya mucha discriminación y xenofobia, hace que no puedan permanecer ahí y que sigan moviéndose hacia el norte. Y finalmente, otro de los componentes importantes en los que estamos tratando de trabajar es en el tema de los requisitos, como los visados o esas políticas migratorias que están forzando a la gente a tomar estos caminos. Y por otro lado, hay organizaciones humanitarias que hacen un trabajo extraordinario en Colombia y en Panamá, al tratar de brindar esa respuesta humanitaria que por parte de ambos estados todavía es muy débil y deja mucho que desear. Entonces, esas organizaciones, en cambio, tratan de dar los primeros servicios a estas personas que los requieren en ese momento. ¿Qué ha faltado? ¿Qué no se ha hecho a nivel de las políticas migratorias de los diferentes países en conjunto para darle una respuesta verdaderamente eficaz al tema de la migración? Pues desafortunadamente, Marjorie, el primer problema es que, como te decía, a pesar de que muchos países de la región firmaron, por ejemplo, la Declaración de Los Ángeles, que una de sus motivaciones era buscar caminos más seguros, caminos que permitan a las personas migrar de forma digna y segura, esto todavía no se ha hecho. Los países deberían empezar a pensar como región a cómo van a responder a este tipo de situaciones. Entonces, hay que determinar, por ejemplo, creando nuevos visados para personas con cierto tipo de capacidades, cierto tipo de trabajos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a permitir que estas personas puedan ingresar legalmente a otros países? Y otro de los temas es resolver algunos impedimentos en los países donde estas personas se mueven. Por ejemplo, revalidar títulos de estudio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que personas que tienen un título de estudio que podrían acceder al campo laboral en estos países tengan la facilidad de hacerlo? Entonces, hay pequeñas cosas que todavía no se han hecho que de cierta forma permitirían que estas personas puedan reconstruir su vida y no se arriesguen a cruzar por la selva del Darién para llegar a Estados Unidos, que también por su parte ha impuesto una serie de políticas migratorias que lo que hacen, por ejemplo, es impedir que las personas que así lo requieran puedan solicitar refugio, por ejemplo. Entonces, también los países deberían fortalecer sus sistemas de refugio porque muchas personas que cruzan por el Darién, desafortunadamente últimamente se ha pensado que lo hacen solo por motivos económicos, pero en realidad hay muchas personas que huyen de persecución y violencia y que tienen escenarios que justificarían un reconocimiento de su estatus como refugiados. Hay que fortalecer, por lo tanto, en todos los países de la región, incluyendo en Panamá, donde llegan estas personas, que puedan acceder a refugio y que sean protegidos bajo el derecho internacional, como así está establecido. Sí, eso es un tema en discusión que ha traído muchas posiciones encontradas
sobre si se le da o no el trato y el calificativo de refugiado a las personas que vienen atravesando problemas difíciles de sus países de origen. Martina, gracias por compartir con nosotros tu experiencia desde Human Rights Watch y por esta actualización de cifras, estadísticas y las proyecciones de este tema que se agudiza, el tema de la migración. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, siempre es un gusto. Buen día, Marta. Muchísimas gracias. Era Martina Rápido, ella es asistente de investigación senior de Human Rights Watch. Nosotros a esta hora hacemos una breve pausa, les presentamos el pronóstico del tiempo en América Latina y ya en breve estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV.